Bueno, hoy es 13 de mayo del 2021. En el ciclo de entrevistas de colegas que estuvieron presentes en las primeras horas de la creación de Abdeva, tengo el enorme placer de entrevistar a Sarita Sack. Les voy a presentar solo un breve resumen de su extenso y exitoso y fructífero currículum. Sarita es una de las personas que más conoce a Abdeva y que también conoce a la IPA desde adentro. Ya verán lo que nos cuenta. Adelanto, este currículum comienza a los 18 años, cuando empieza a trabajar con Telma Reca como secretaria del Servicio de Psicopatología del Hospital de Clínicas. 2 años después gana una beca para estudiar un máster en psicoterapia infanto-juvenil en Nueva York, y a su vuelta entra a un consultorio externo, nada menos que del Hospital de Niños, nada menos que en el Centro de Niños de Rehabilitación del Lisiado, que era una institución importantísima. De ahí se va a Lanús, al Lanús de Goldenberg. En el 58 fue jefa de 2 cátedras por concurso en la recién creada Facultad de Psicología. Fue también adjunta junto con Amalia Radaeli, de la doctora Telma Reca, estuvo allí hasta el 66, la trágica noche de los bastones largos, en la que casi todos los docentes renunciaron. Un año después, en el 67, empieza a estudiar medicina y se recibió en el 72 con diploma de honor. De ahí fue al Hospital Italiano a trabajar con Goldenberg nuevamente, y en el 75 entró a la APA para su formación psicoanalítica. En el 77 se incorpora a Abdeva, al Instituto Intermedio, y luego de participar en diversos cargos, asumió como vicepresidenta, después de un tiempo de su formación, vicepresidenta de la presidencia de Leo Wender. En el 95 fue electa presidenta de Abdeva. Sarita trabajó mucho en Abdeva, como se habrán dado cuenta, y mucho en IPA también, donde fue chair de conferencias internacionales, chair de educación y luego del comité de ética. Te corrijo, fui vicepresidenta por Latinoamérica del 97 al 2001. Mirá, bueno. Lo que existía antes del board era el council. El council. Y creamos la estructura junto con la Casa de Delegados del board actual. Tan completo el currículum. También Sarita, formaste parte de varios sponsoring y visiting committees de IPA, ¿no? Sí, claro, esto de a que había sido vicepresidenta del council, efectivamente. También escribiste varios libros y editaste libros en colaboración con José Guimón, con Héctor Ferrari, con Sagerman. Después ganaste 2 premios. Sarita ganó 2 premios internacionales. Uno, el Sigourney Award en el 2002, y el premio de la IPA en el 2005 for Extraordinary Meritorious Services to the IPA. Así que Extraordinary Meritorious Services, ¿no? 2005. Sarita, es un currículum que yo hice una síntesis de lo que vos mandaste, nada menos. Te quiero hacer algunas preguntas para orientar tu respuesta, que son más o menos 4 ejes. A lo mejor no terminamos hoy, a lo mejor tenemos que desarrollar en una próxima, pero tratemos, aunque sea, hacer una síntesis. Primero, te leo las 4 orientaciones como guía. Contanos tu experiencia personal respecto a cómo fue la formación en Abdeva, el paso de APA a Abdeva, el contexto de la dictadura, tu práctica psicoanalítica en esos años, luego IPA, y finalmente qué pensás del proyecto futuro Abdeva y USAM, nada menos. Así que contanos, y nos encantaría escucharte, y yo te voy a interrumpir lo menos posible. Adelante. Bueno, interrumpime cuando sea necesario, al revés. Yo entré a APA en el 75
habiendo intentado entrar en el 55 cuando volví de Estados Unidos, pero en ese momento cerraron el acceso a los psicólogos y yo tenía un máster en psicología. Entonces hice toda esa trayectoria que vos decís y en el año 75 entré a APA y éramos, cuando en el 77 nos vinieron a plantear los de APA, que teníamos una disyuntiva. Los que tenían analistas didactas, que estaban formando ya un Ateneo propio distinto del de APA, esos iban a formar una nueva asociación dentro de Buenos Aires dependiente de la IPA. Y nosotros no sabíamos eso, es decir, por lo menos yo no lo sabía. Y nos tomó de sorpresa, pero lo grave era que estábamos empezando el último año de formación y entonces nos plantearon que los analistas que se iban, los didactas, ya eran miembros de APA y de la IPA. Ellos no perdían absolutamente nada. Pero si la sociedad no tenía la personería jurídica o la IPA no los integraba, nosotros perdíamos todo. Es como si no hubiéramos cursado absolutamente nada. Fue una disyuntiva bastante seria para nosotros, por lo menos yo no había vivido todo el proceso de problemas entre la cúpula de lo que sería la APA, lo que era APA, con el grupo que se retiraba. Era un grupo de didactas que nos decían en ese momento eran 12, con posibilidad que aumenten a muchos más. Mi analista, que era Tepper en ese momento, ya había planeado que en enero, esto fue a mitad de año aproximadamente, pero que en enero del 78 yo terminaba el análisis. Y faltaban algunas materias de cursar en APA. Eso se rompió, es decir, se fracturó totalmente y éramos cerca de 70 y pico, entre 70 y pico y 80, los que pasamos con nuestros analistas a esa institución que todavía no tenía estatus. Igual había un grupo de los líderes que habían comprado un depósito de una fábrica que tenía un acceso para autos y después un enorme salón muy descuidado porque era donde se depositaban las cosas, con 3 o 4 oficinas en el piso de arriba. Cuando nosotros nos reuníamos, además la situación externa fue muy grave sobre todo para los candidatos, porque había que cuidarse mucho, no se podían hacer reuniones grandes, había seminarios que se daban en las casas. En mi casa Lieberman dio el seminario de él durante casi un año, juntando 25 a 28 personas que tenían que salir de a grupitos, no podían salir todos juntos, y en general trabajábamos en un medio de bastante susto, por un lado, o de bastante reacción contra lo que estaba pasando desde arriba, por el otro. Teníamos gente muy atemorizada. Yo supervisaba en ese momento a una muchacha que saliendo de mi casa a 3 cuadras la agarraron y desapareció. Y eso generaba terror en todos los que trabajábamos también. Claro. De todos modos, vinieron de la IPA Limentani,
el secretario y el tesorero en ese momento no era Alimentani, el presidente, sino un americano. Y los tres nos reunimos en una de las oficinas de arriba, ocupando el hall y la pieza porque no entrábamos. Ellos venían, la gente que formaba el grupo fundador eran todos analistas didactas de alto nivel y pidieron ser sociedad provisoria directamente y no pasar por ser grupo. Nosotros no entendíamos tampoco mucho qué significaba eso, pero sí significaba la aceptación o no de la IPA. La IPA puso como condición que tuviésemos personería jurídica. Y cuando fue el Congreso del 77 en Jerusalén, ya había personería jurídica, el presidente era Chegoyen, y en la gente que fue al Congreso hay una fotografía muy bonita de todos los que estuvieron en el Congreso de Abdeva, y ahí se definió que pasábamos a ser sociedad provisoria con personería jurídica, es decir, que todos los que habíamos estado en la formación, primero, segundo y tercer año, que habíamos pasado, teníamos el estatus que teníamos antes. Se formó un grupo de analistas del grupo intermedio, que estaba dirigido por Elizabeth Bianchedi y Hedy Barpal, que tuvieron conferencias con cada uno, y a mí me dieron por terminado, sin hacer las 2 o 3 materias que me faltaban, me dieron por terminado, no solamente a mí, hubo 2 o 3 personas más a quienes se les dio por terminado los seminarios. Como coincidía con que yo ya terminaba el análisis, pasaba a ser candidata egresada del instituto, pero no aceptada todavía en Abdeva, porque en ese momento teníamos un trabajo escrito que teníamos que presentar ante un coloquio que eran 8 personas, no 3 como fue luego, y que provocaba mucho temor realmente. Eso convivía con el temor externo. En el año 79 fue el Congreso de la IPA, fue la primera vez que se hacía fuera de Europa y se hizo en Nueva York. En ese entonces, la sociedad americana, es decir, se sentía muy, realmente muy subrayada en su importancia por Freud, que le había dado un waiver, un permiso, para que ellos tuvieran todos los institutos que tenían y tuviesen derecho a elegir sus propios autoridades, derecho a elegir incluso los programas, como cosa muy especial. En ese congreso se planteó una situación muy incómoda para Abdeva, para los líderes de Abdeva. Primero, que no muchos hablaban inglés y ahí nadie pensó en traer, es decir, no se pagaba ningún tipo de traducción en realidad, era todo en inglés. Y hubo preguntas un poco fuera de lugar. Hubo preguntas para que se manifiesten los líderes de Abdeva en contra del gobierno argentino, en contra de la situación que en realidad por dentro y por debajo todos tenían en contra. Yo no estuve en esa reunión porque todavía no era solamente para titulares en esta época, pero
había críticas muy severas contra Lieberman y críticas contra el resto. Lieberman en ese momento era vicepresidente de la IPA, pero no elegido porque se rotaban los vicepresidentes, sino como una cosa rara. Era una persona elegida por sus méritos, pero sin ataduras con ninguna de las sociedades. Sí. Lo mismo había pasado con Greenberg también, o pasó en otro momento. Y ahí empezó la lucha por que Latinoamérica tenga los mismos derechos que Norteamérica y que Europa en relación a la IPA, no como Norteamérica, porque Latinoamérica no tenía ningún tipo de waiver, pero las mismas posibilidades de pertenecer a la directiva de la IPA. Sarita, te quería preguntar... Vuelvo al primer tema. Sí. Paralelamente, yo creo que en todos los movimientos que nacen hay un espíritu de creatividad y hay un espíritu, como decía el otro día Gregorio, casi romántico de esfuerzo, de búsqueda de desarrollo, de búsqueda de atenerse a todo lo que se le indicaba a cada uno, es decir, de cumplir un rol para lograr un objetivo cada vez mejor. Los seminarios eran excelentes, teníamos realmente a la crema de lo que había sido parte de la directiva de APA y el entusiasmo. A mí, Abdeva salió sin biblioteca, sin máquina de escribir, sin pasado casi. Sí. Entonces, todo eso había que llenarlo, todo eso había que hacerlo, todo eso había que crearlo. ¿Y qué fue lo que urgió? ¿Qué fue lo que hizo que Abdeva dijera, que el grupo Ateneo en ese momento dijera, bueno, nos tenemos que ir? ¿Qué fue el elemento más importante? Se tenían que ir y realmente floreció ese grupo. Floreció ellos mismos y floreció creando una o dos generaciones que imitaban esa sensación de creatividad, de trabajo, de entusiasmo, de pasión. ¿Se había perdido en APA? ¿Cuál era la crítica que hacía Abdeva a APA, por lo cual se tuvieron que ir? Realmente te pongo un ejemplo de lo que me pasó a mí. Sí. Uno de los seminarios donde yo estaba, dirigido por otra gente de APA, era un buen seminario, pero éramos 42 personas, con las cuales las últimas que llegaban estaban anotados en 2 seminarios en el mismo horario. Entonces iban y salían, entraban y salían, entraban y salían. Pero no lo alcanzaba a ver siquiera la persona que dirigía el coordinador. No culpar porque no atrajo. 42 personas no pueden hacer un seminario, porque mientras vos tenés 1 hora y media, ni alcanzan a 2 minutos por persona si tienen que intervenir. Y hablaban 2 o 3, los de atrás ni eran vistos siquiera. Bueno, esa situación era el ejemplo de que en otros planos pasaba algo similar, según nuestros analistas, ojo, según nuestros analistas, seguramente había algo de eso, porque había habido una revolución varios años antes y de un instituto que enseñaba como si fuera una escuela secundaria, con exámenes, con puntaje, con pase al frente, con realmente la estructura de una escuela secundaria, no de una universidad, produjo toda una rebelión que dio lugar a algo muy flu, claro. muy flu. Hubo un grupo de gente
que no quería los flu, que quería otro tipo de Claro, cosas. claro. Y no pudo ganar la directiva para imponer esas cosas. Entonces decidieron irse. Perfecto. Y eran nuestros analistas, y nosotros nos fuimos con ellos sin estar enterados de Sí, todo el detalle y claro. toda el juego interno. Incluso mi propio hermano, que era uno de los líderes del grupo que se iba, no hablaba de eso. Yo había un setting y él respetaba el setting. Y yo era más grande probablemente que era rígidamente kleiniano y rígidamente analista, entre comillas, no hablaba de eso conmigo y nos encontrábamos mucho. Era una familia muy unida la mía. Pero la preocupación era por nuestros analistas didactas y por la situación externa. Había terapeutas con grupos que terminaban yendo a Tucumán a pelear. Fue la vez que un analista que dirigía un grupo, uno de los miembros del grupo raptó a la nieta de Chivita, con todo un movimiento de prisión y de tortura para muchos. Es decir, era un clima donde uno difícilmente podía expresar sus ideas, y donde uno se vigilaba también qué se puede decir, qué no se puede decir, cuánto decir. Claro. Ahí estimuló más el estudio y estimuló más buscar creativamente algo que satisficiera, algo que permitiera, y ese era el entusiasmo por Abdeva. Es decir, era realmente un entusiasmo muy particular. El nivel de exigencia de Abdeva era muy alto y muy severo, no solamente alto, muy severo. Es decir, no se podía no estudiar, no se podía, había que mostrar más de lo que te pedían para que eso valiera. Claro. Eso creó mucho resquemor de Abdeva fuera de Abdeva. Es decir, era la sociedad severa, era la sociedad donde era muy difícil todo. Y no fue tan así, porque fue cambiando. Es decir, yo me eduqué como kleiniana, es decir, el pensamiento fundamental, y eso entra con la otra pregunta, ¿cómo trabajaba? Sí. Yo supervisaba con kleinianos, mis dos supervisores fueron Lieberman y Grinberg. Grinberg decía, no escribir, no copiar, nada. Lo que te queda la noche de lo que hiciste, eso vale. Y Lieberman te decía, todo hay que copiar, no escribir, pero todo hay que grabarlo. Claro. Y nos ponían la disyuntiva de, ¿le decimos al paciente o no le decimos que está grabado? Le decimos es un tercero observador, como decía Pichon, es la cinta. Y uno mismo está pendiente si se graba o no se graba. Claro. Si no le decimos, es una deshonestidad feroz. Entonces, era un lío, realmente era un lío. Pero era interesante también tomar la palabra y ver cuántas veces se repetía a lo largo de distintos meses y qué podía haber significado y qué significaba. Era una especie de maravilla andante. Sobre todo, Lieberman tenía un ojo clínico muy particular y adelantaba cosas, va a pasar tal cosa, y pasaba. No tanto por la influencia de lo que él decía, sino por cómo analizaba ciertas palabras y ciertas intervenciones del paciente. Para mí, la formación fue lo que me exigía mucho era las 4 veces por semana, obligatorias, ¿no? No había tutía, no había
presentación de 3, presentación de 2. O haces 4 o te vas. Esa era la norma. Y nos parecía bien, ni siquiera económicamente era un esfuerzo muy grande, era realmente un esfuerzo grande. Pero nos parecía bien porque evitaba las resistencias. Realmente era más difícil que dejar de hablar a lo largo de toda una sesión, por no decir las cosas que sabías que te iban a interpretar de determinada manera. Claro. Pero para mí, así como la medicina fue la ciencia ficción más extraordinaria que yo haya visto, la formación analítica fue una pasión realmente para mí. Y después, el no poder creer cosas negativas, el no poder creer cosas que realmente existían y que yo o no las veía o trataba de no verlas. Claro, sí. Pero la formación fue muy kleiniana en esa época. Pero había bastante diversidad, por lo que vos contás, Claro, entre Grinberg y Lieberman, por ejemplo. Pero, claro, pero dentro de la cosa supuestamente profunda, supuestamente, Lieberman acentuó todo lo que fuera comunicación. Claro. Nos hizo ver que la comunicación tenía un efector y un receptor. Y había muchas cosas intermedias. Grinberg era kleiniano a muerte, no, así como Echegoyen. Incluso Betty Joseph me dijo, Echegoyen es más kleiniano que Melanie Klein. Pero teníamos también eso, hubo visitas en el 81, vino de visita Bessie Joseph y estuvo una semana realmente con supervisiones, con seminarios, con reuniones. Era inagotable ella, inagotable. Podía estar desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, y a las 11 de la noche decía, pero ¿cómo se van a ir a acostar? Acá dicen que se acuestan a la 1, vamos a pasear. Pero fue un aporte muy grande y a partir de ella hubo una serie de visitas de Meltzer, de Green. Green vino muchísimas veces a la Argentina. Realmente ese sí fue un aporte teórico muy importante, porque Betty Joseph resaltaba lo kleiniano. Claro. Aunque ella dijo, es decir, lo que nosotros habíamos aprendido era que había que ver al paciente y no a los padres. Y ella dijo, pero ¿cómo no van a ver a los padres de un chico chico? ¿A qué se le ocurre que no van a ver a los padres? Y era otro lado de lo mismo, que permitió pasar a otras teorías también. Es decir, Winnicott arrancó muchísimo con la gente y aportó con la gente. Yo supervisaba a chicos con Elena Evelson y Elena me decía, mira, vos decís lo que te sale, después vas a ver el origen de la teoría. Eso de las teorías implícitas, nosotros lo buscábamos también, no tan taxativamente, buscábamos después qué se dijo y por qué se dijo. Y ahí sí fuimos saliendo de lo kleiniano, pero Latinoamérica siempre se destacó por atarse a algo. Luego llegó Lacan, llegó después Lacan. Claro, llegó Lacan como aparentemente juntando todos los que estaban en la periferia, todos los que eran de izquierda o no estaban de acuerdo, y los de extrema derecha también eran lacanianos. Esto fue un poco juntar a todos los que estaban en contra de lo que se estaba haciendo. Claro.
Y, y yo creo que ese tipo de fidelidad genera la posibilidad de uno de salir de la masa y crear también. Es decir, ver cómo baja. Y nos fuimos moviendo, es decir, lo que al principio era tan arraigado, se fue moviendo, no perdiendo lo positivo, sino saliendo de la toxicidad de lo exagerado, de Claro, lo único, viendo claro, que podía haber otras cosas, claro, otras, e incorporando lo social y lo cultural, cosa que la IPA o que las sociedades psicoanalíticas clásicas no tenían. La claro. verdad, no tenían. O sea que fue es muy diferente tu práctica seguramente del psicoanálisis hace 30 o 40 años a tu práctica actual. Hay una diferencia. Absolutamente diferente, absolutamente diferente. Mm, Primero, porque yo siempre un poco eh, difería de que no hay que hablar en la sesión, de que los analistas tienen que esperar todo el tiempo, mm, porque eso genera angustia, mm, genera no comunicación. El analista estaba detrás, donde había una especie de pantalla de la que se miraba al paciente mm, y el paciente lo sentía eso, mm, no era solamente la idea de que el analista refleja lo que el paciente dice no es suficiente, hay ujú, que interpretar, hay que ver, a veces no ves y entonces, lógicamente, pero hay una comunicación inconsciente. ujú, Y hay un artículo precioso de Ana Sigal sobre el factor de la presencia del analista. ujú, Presencia que implica no hablar, implica actitud, implica tono, ujú, implica atención, ujú, implica posibilidad de escucha. ujú, ujú, Y eso evolucionó. Sin mm, duda, yo creo que hoy, incluso hay un estudio de Bernardi ujú, sobre la cantidad de intervenciones del analista. ujú, Él tomó un material cautivo que son las supervisiones obligatorias ujú, y tomó las primeras comparando las palabras que se decían y la cantidad de intervenciones. Y cambió radicalmente ujú, la cantidad de intervenciones, incluso estaba prohibido preguntar en qué piensa, claro. prohibido, no. Y hoy es natural, si se queda muy callado, en qué está, Sí, sí. o qué se le ocurrió, Ujú, o qué diría. ujú, Algo que ponga en juego la receptividad del analista, claro. la Mm, receptividad del silencio, ujú. porque esa es la más importante, justamente poder escuchar el silencio y hacérselo saber al paciente. Da la Y es impresión de que te sentís mucho más libre hoy para mucho más, trabajar. mucho más libre, pero quizás un poco se ha achatado la posibilidad de creatividad, Ujú, quizás, ujú, porque hay mucho temor a lo que piensa el otro ujú, o lo que piensan los otros importantes. ujú, Hay mucho temor. Probablemente eso esté más acentuado en Ardeva que en otras partes, ujú, eh, donde cualquiera dice lo que piensa y no importa si el otro no le gustó o si le gustó. Importa que se siente ubicado en lo que piensa o ujú, lo puede defender. ujú, Entonces, viene el temor al examen, a una suerte de examen, que ujú, ya está instalado, no porque exista en realidad, está ujú, instalado en uno. ujú, Eh, yo insistí en Abdeva de formar un grupo de internacionales.
Lo insistí a lo largo de muchísimos años porque vi la importancia que tenía el contacto con los problemas internacionales, y sea con la IPA o con FEPAL o con cualquier organización que abarque varias sociedades. Y nosotros estábamos muy lejos de la IPA. Primero que las sociedades no tenían ni voz ni voto. Se creó entonces la Casa de Delegados. La Casa de Delegados eran 27 personas, 24 era el Council, y éramos 51 personas, un gasto tremendo. La Casa de Delegados discutía lo que decía el Council, y el Council discutía lo que decía la Casa de Delegados. Entonces, estando yo en el Council, se vio que teníamos que armar un solo grupo directivo, que no fueran dos, que fuera uno, donde estuvieran integradas las sociedades, mucho más que en la Casa de Delegados. Y se formó un grupo con 3 del Consejo, el Council, el Consejo que mandaba, 3 de la Casa de Delegados, y la dirección del secretario de la IPA, que era Bob Tyson, y la presidencia de alguien que estaba totalmente por fuera de los grupos, que era Inga Villarreal. Al principio yo creía que nos matábamos, sobre todo con los americanos, que querían el poder porque tenían el permiso de Freud. ¿Los europeos no? ¿Cómo? ¿Los europeos no tenían esa postura? No, los europeos no discutían tanto. Eran los americanos. Los americanos tenían 17 institutos. No se podía poner uno por cada instituto o por cada sociedad. Y nosotros queríamos igualar. Finalmente se llegó, primero se pensó en 5 por región, después se quedó en 7 por región. Pero, ¿qué pasaba con las sociedades chicas? En Latinoamérica hubiera ganado siempre APA. Y APA o ABDEVA también, porque tenía en una época 400, 1.300 APA. Y no era justo, había que proteger a las chicas. Entonces quedamos que 2 sociedades por país, dos personas de distintas sociedades por país y una por cada asociación. Con lo cual era más fácil que entraran de las sociedades chicas, Uruguay, por ejemplo, Perú, por ejemplo, Porto Alegre, por ejemplo, es decir, sociedades, Chile, que en ese momento no se había dividido, donde estaba en Artaza y otra gente, y se quedó en eso. Cuando se formó el grupo de estudio, era durante la presidencia de Otto Kemberg. Por Latinoamérica estaba Bernardi del Uruguay, Ana María Acevedo por Brasil y yo por Argentina. Y se creó en el 70 y en el 87 se creó la rotación del presidente por las distintas regiones, que se formalizó en el 89 y donde se nombró, se dijo que en el 91 se iba a elegir el primer presidente latinoamericano. Con eso, Latinoamérica entró a jugar cierto rol, no todavía muy importante. Que pasado el tesorero, en general, cabalgaba 2 años con un presidente y 2 años con el siguiente. Cuando le tocó a Latinoamérica elegir el tesorero, resulta que habían resuelto que iba a ser un norteamericano y no un latinoamericano.
En esa reunión, que fue en el 2000, los latinoamericanos éramos de hablar mucho en el pasillo, muy poco en las reuniones. Incluso a mí me sorprendió que nadie dijera nada. Entonces dije, ¿por qué no va a ser Latinoamérica? Si ustedes ponen dónde hay mejores condiciones, ahora se acabó, está la computadora, no es que se manejan los dineros y puede fabricarse un peso que haga desaparecer los bienes, sino es el mismo monto en el mismo país o donde decida el tesorero que lo maneja uno u otro. Entonces le toca a Latinoamérica. Bueno, se armó un lío porque ellos ya habían traído quién era, quién no era. Los latinoamericanos salimos al cuarto intermedio y yo le dije a Bernardi, pero ¿por qué no hablas vos también? No tengo, yo no tengo un inglés perfecto. Acá hay que hablar. Yo voto por Latinoamérica cuando haya que votar. Bueno, le dije lo mismo a Ana María. Dice, yo no me puedo enemistar con nadie porque estoy hace 2 años como secretaria de Horacio y tenemos que seguir. Sí, digo, pero ¿cómo hacemos? Bueno, al final se votó y se aceptó que sea Lemlich de Perú como tesorero de Latinoamérica. Es decir, no formado en Londres y por eso, sino como representante latinoamericano. Eso fue un paso muy importante para Latinoamérica. Igual, siempre hubo un concepto que el latinoamericano es de segunda y no de primera. Creo que lamentablemente todavía sigue ese concepto, Sí, ¿no? Sí, absolutamente, pero mantenido y sostenido por un grupo muy acérrimo dirigido por David Tackett. Sí, sí, sí. Que te abraza y te dice, Sarita, bárbaro, viene a mi casa, pero le digo, ¿sabes? Vos pareces un alemán perfecto. Es England, Iberales, ni siquiera Latinoamérica, Iberales. Sí, sí. ¿Vos me vas a negar eso? Me dice. Le digo, sí, te lo voy a negar porque ustedes, ¿cuánta gente tienen en formación con 5 sesiones semanales? Solamente a los que vienen del hospital porque están socializados los hospitales. Y la gente del hospital espera 4 y 5 años y el que se quiere suicidar se suicida porque ustedes no lo atienden. Claro, y era así, no era inventado. Sí, sí. Sarita, yo creo que nos quedan un montón de temas, pero que vamos a hacer una próxima entrevista, me parece, porque estamos en hora prudente como para que la gente pueda conectarse con este video tan interesante, donde contás una historia única. Lo que quiero destacar es que en la presidencia de Inés apoyó la creación del grupo de internacionales. Y Silvia Resniski, que era secretaria de Inés, formó parte. A partir de ahí hubo mucha gente que se incorporó, se interesó y Abdeva empezó a tener un lugar en las comisiones de la IPA. Hoy hay 18 personas en las comisiones de la IPA, de Abdeva. No había ninguna. Claro. Estaba. Pero quiero destacar que USAM, la primera aceptación que se hizo, que la hizo el que dirigía maestrías de la UBA, que era Berardo Duhovne, fue porque pertenecíamos a la IPA, que era considerada una sociedad internacional de alto impacto. El alto impacto era el impacto científico. Claro. Y entonces, por eso llegaron a aceptar lo que nunca fue aceptado, que sea un requisito 4 años mínimos de análisis personal. Eso no existe. No hay maestría ni especialización que dure oficialmente más de 2 años.
esto lo aceptaron porque era requisito de la IPA también formarse. Es decir, bueno, dentro del entusiasmo que yo tengo por el psicoanálisis y demás, me entusiasma pensar que Ardeva está representada por 18 personas en comités, porque fue un trabajo lento e importante que vean la calidad de la gente que está en Ardeva, porque eso significa que Ardeva es juzgada de algún modo a través de sus representantes, y no porque a uno le guste o no le guste Latinoamérica. Y eso es importantísimo. Tuvimos gente en el board, en todos los boards, tuvimos gente en los comités importantes, educación, comité de ética. Bueno, y dos presidentes. Sí, exacto. Así que podemos estar contentos. Sarita, te agradezco muchísimo. Vamos a seguir en otra entrevista seguramente porque nos interesa mucho la historia de USAM. Seguramente tenés mucho que decir ahí. Entonces, lo dejamos para una próxima entrevista, si te parece. Gracias, Sarita.